Hola, soy Jesús. Con todo el gran conocimiento científico conocido por la humanidad, las grandes preguntas aún se nos escapan, especialmente la cuestión de dónde vienen los humanos. Hoy voy a explorar las mejores teorías sobre los orígenes de la vida, incluidas simulaciones, polvo marciano, universos paralelos y hongos poderosos. El videojuego. ¿Qué harías si descubrieras que la vida no es más que un videojuego? Un videojuego literal, una simulación por computadora, y tú eres parte de él. ¿Podrías seguir con tu vida diaria sabiendo que alguien te está presionando? Según el científico de la NASA, Rick Terrill, el propio universo podría pertenecer en el futuro a una simulación creada por programadores, ni programadores del pasado ni extraterrestres inteligentes de una civilización lejana. Rick piensa que si tú y yo somos parte de la simulación, tendremos que culpar a los futuros programadores. Rick es exactamente el tipo de persona que sabe de estas cosas. No es un autoproclamado experto en todo lo espeluznante y futurista. Rick fue director del Centro de Computación Evolutiva y Diseño Automatizado de la NASA en 2012. En una entrevista con Vice News, Rick dijo que el poder imparable de las computadoras en constante crecimiento significa que los videojuegos del futuro pueden ser mucho más de lo que estás acostumbrado hoy. Olvídate de sentarte frente a tu computadora para controlar en tu pantalla un monstruo 2D en un mundo preconstruido. Tanto los juegos como las computadoras podrían ser tan avanzados en el futuro que los NPC, controlados por inteligencia artificial, tengan inteligencia a nivel humano e incluso conciencia de sí mismos. Tú, amigo mío, sí, tú ahí, podrías ser un NPC en una versión extremadamente aburrida de un videojuego de la Tierra. Todo el universo podría ser parte de un mundo generado por procedimientos en el que los jugadores toman el control de personajes humanos. Entonces, ¿qué pasaría si el significado de la vida no fuera más que el código de un programador? Es un pensamiento interesante y espero que no lastime demasiado tu cerebro mientras reflexionas sobre él. Pero esto solo conduce a puntos más confusos. ¿Quién creó a los programadores? ¿Están los programadores dentro de un universo creado por programadores futuristas aún más inteligentes? Es un ciclo interminable de preguntas sin respuestas. Y ahora con todo esto podríamos ir en esa dirección. Secretos de la Antártida. Hay un mapa en el siglo XVIII que no se parece a ningún mapa que hayas visto antes. Es decir, a menos que hayas visto el mapa de Buage, pero para aquellos que no lo han visto, este mapa es una anomalía en el mundo de la ciencia. Muestra la Antártida completamente seca de hielo. Sin embargo, la adaptación no tiene sentido. Fue dibujado en el siglo XVIII cuando la Antártida era un continente helado, con temperaturas tan frías que se te podrían congelar los dedos. El mapa de Buage fue elaborado nada menos que por el legendario geógrafo francés Philippe Buage de la Neuville, alrededor del año 1739. En ese momento se estaban haciendo nuevos descubrimientos al sur del Cabo de Buena Esperanza, que es el extremo inferior de África. Las potencias europeas querían aprender más sobre las misteriosas tierras del fondo del mundo. Philippe trabajó como cartógrafo. De hecho, se ganó un puesto como geógrafo oficial del rey. Parece un trabajo muy prestigioso. Y lo fue. Imagínate ser el creador de mapas personal del rey. Philippe produjo sus mapas recopilando conocimientos e investigaciones de exploradores y astrónomos. Sin embargo, él mismo no necesariamente fue en busca de tierras. En cambio, buscó en registros antiguos y prestó atención a los descubrimientos más recientes que le ayudaron a crear sus mejores mapas. Todos los mapas del cartógrafo francés tienen perfecto sentido, excepto el que está aquí para contarles hoy. Parece representar con precisión la topografía subglacial de la Antártida, y por subglacial me refiero a debajo del hielo. Philippe hizo un mapa de cómo se ve la Antártida sin hielo. Esto fue algo que los científicos hicieron recientemente utilizando tecnología de la era espacial. Desafortunadamente no soy un nigromante. No puedo levantar a Philippe de la tumba para preguntarle cómo dibujó un mapa tan increíble. No hay otra explicación lógica que la de que Philippe debe haber encontrado para un mapa más antiguo que representa una Antártida seca. Luego utilizó el mapa más antiguo como inspiración para su propio mapa en 1739. Una teoría es que hubo una civilización avanzada viviendo en la Antártida hace miles de años y los europeos lo sabían.
o al menos así lo hicieron un puñado de estudiosos. Si bien la ciencia convencional dice de que no hay manera de que esto sea cierto, ya que la Antártida ha estado congelada durante mucho tiempo. Y ahora el número 12. Pero primero, es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar a ¿Lo puedes creer? Este canal no sería lo que es sin seguidores como ustedes. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal para ver más videos como estos. La respuesta del Génesis. En un mundo donde las computadoras son tan inteligentes que pueden crear universos enteros, las computadoras se convierten en dioses. Pero si crees en el creacionismo, que las computadoras sean dioses simplemente no es una posibilidad. Los creacionistas creen que nada existía en el universo antes de Dios. No hubo Big Bang, solo estaba el creador. Pero, ¿cuánto sabes realmente sobre los creacionistas? ¿Y sabías que hay dos tipos diferentes? Los creacionistas de la Tierra Vieja creen que el planeta tiene 4.500 millones de años y que el universo mismo es un vejete con 14.000 millones de años. Los creacionistas de la Tierra Joven, sin embargo, creen que todo lo que existe solo ha existido durante 6.000 años. Si has estado prestando atención al canal, sabrás que estoy hablando de descubrimientos que tienen decenas de miles de años todo el tiempo. Además, no olvides todos los descubrimientos relacionados con los dinosaurios que tienen millones de años. Entonces, ¿cuál es la fórmula para datar la Tierra en 6.000 años? Es sorprendentemente simple. Los creacionistas creen que la edad del planeta se detalla en la Biblia. 6 días después de la creación nació Adán. La Biblia dice que entre Adán y Abraham hubo 2000 años, y dado que Abraham vivió en el año 2000 a.C., la creación del planeta por parte de Dios puede fecharse en el año 4000 a.C. Eso hace que nuestro hermoso mundo tenga aproximadamente 6024 años. El creacionismo de la Tierra Joven está ganando mucho terreno, especialmente en los Estados Unidos de América. Henry Madison Morris fundó la Sociedad de Investigación de la Creación para darle un giro científico a la antigua creencia. Una encuesta realizada en 2017 encontró que el 38% de los adultos en los Estados Unidos creen que Dios creó a los humanos en los últimos 10.000 años. En la misma pregunta formulada en 2019, el 40% de los adultos estuvo de acuerdo, lo que sugiere que los creyentes están aumentando. Ácido carbónico y panspermia. Los científicos han descubierto evidencia de que los seres humanos nacieron del polvo espacial. Esto es una prueba de que la teoría de la panspermia, algo que ha sido ridiculizado sin piedad, es más probable, es totalmente posible. Imagínate por un segundo que hay un diente de león gigantesco a millones de años luz de distancia en el universo. El diente de león contiene las semillas de la vida. Entonces, de repente, un viento sopla a través de la inmensidad hueca del espacio. Y al igual que cuando soplas una flor de diente de león en un prado, las semillas se dispersan. Las diminutas semillas de la vida se esparcen por el universo infinito. Algunas de ellas flotan hacia la Vía Láctea, donde quedan atrapadas en el campo gravitacional de la Tierra y entran en la atmósfera. Las semillas, después de viajar tan lejos, aterrizan en el suelo y comienzan a echar raíces. Esas raíces con el tiempo se convierten en humanos. Fue un poco más de un segundo de imaginación, pero espero que hayas entendido el cuadro que estaba tratando de pintar. Esta es la teoría de la panspermia. Muchos científicos sostienen que la vida se originó en el espacio, aunque evidentemente no en una flor gigante. En cambio, las semillas de vida provinieron de cometas, meteoritos, nubes de gas y trozos de hielo espacial. No semillas humanas reales, sino los químicos necesarios para comenzar la vida. Pequeñas moléculas que, cuando se introdujeron en el perfecto clima habitable de la Tierra, evolucionaron lentamente hasta convertirse en seres humanos. Es lo más lejos que puedes llegar del creacionismo. Te prometí pruebas y no te preocupes, te las voy a entregar. Flotando en medio de nuestra galaxia hay una nube de gas. Es una nube bastante fría, a 173.33 grados centígrados. Y dentro de la nebulosa de gas arremolinada hay una molécula que es extremadamente importante para todos los organismos vivos. Los científicos del Centro Español de Astrobiología en Madrid acaban de identificar por primera vez la molécula y se llama ácido carbónico. El descubrimiento ha provocado que la teoría de la panspermia pase de ser una ciencia marginal a algo que los científicos se ven obligados a considerar como una posibilidad muy real. El ácido carbónico es el precursor de los aminoácidos. Los aminoácidos son componentes básicos de todas las proteínas.
El ácido carbónico es necesario para que los humanos respiren. Mueve el dióxido de carbono de nuestra sangre a nuestros pulmones, que luego se exhala a la atmósfera. El ácido carbónico también sirve para mantener funcionando los procesos geológicos en la Tierra. Sin él, la vida simplemente dejaría de existir. El descubrimiento del ácido carbónico flotando en la nube de gas espacial demuestra que en el universo se están gestando los componentes básicos de la vida. Entonces, tú y yo y cualquier otro ser vivo podríamos ser simplemente productos del polvo espacial. ¿Cómo te hace sentir eso? Como que me gusta. Nuestros tíos neandertales. Los científicos parecen no poder descubrir la relación entre nuestros antiguos ancestros humanos y nuestros queridos amigos extintos, los neandertales. Al principio los científicos no creían que las dos especies alguna vez se conocieran, pero luego quedó claro que los neandertales y los humanos sí se encontraron. Los científicos descubrieron que se estaban besando bajo las estrellas primordiales, bastante romántico para un grupo de cavernícolas de frente grande. Y por besarse, me refiero a que estaban creando bebés híbridos humano-neandertal. Ahora, sin embargo, la ciencia está cambiando nuevamente. La teoría anterior era que el Homo sapiens se mezcló con los neandertales cuando las dos especies se encontraron en Eurasia hace 75.000 años, pero se ha encontrado nueva evidencia que sugiere que los humanos ya se estaban reproduciendo con los neandertales hace 250.000 de años. Es otra pieza del rompecabezas humanos que no parece encajar. El nuevo descubrimiento fue realizado por un grupo de genetistas que estudiaron el ADN de los neandertales. Analizaron profundamente el genoma neandertal, utilizando ejemplos de cadáveres de 250.000 años de antigüedad. Imagínate su sorpresa cuando descubrieron que el 6% del genoma neandertal fue heredado de los primeros humanos modernos. Y si eso te suena raro, es porque es raro. Lo que intento decir es que los neandertales ya tenían casi el 10% de su ADN heredado de los seres humanos. Eso significa que deben haber estado haciéndolo bajo las estrellas y en cuevas durante miles de años. Pero ¿cómo diablos se conocieron? ¿Cómo fueron sus interacciones? ¿Y por qué tenían una porción tan grande de ADN heredado de humanos? Los científicos tienen pocas respuestas. Lo único que sí saben es que el intercambio de ADN no resultó ser particularmente útil. Tanto en los humanos como en los neandertales, el material genético heredado del mestizaje fue empujado hacia la parte posterior del genoma. Piensas en el material genético como los libros de la biblioteca de la escuela que nadie quiere leer, guardados en un rincón del fondo y cubiertos de polvo. El material genético quedó encerrado y nunca fue utilizado. Incluso ahora, los seres humanos tenemos alrededor del 20% de la herencia genética almacenada dentro de nosotros como bloatware en su computadora, simplemente sentada en nuestra estructura genética, acumulando polvo. La hipótesis del zoológico. ¿Recuerdas tu última visita al zoológico? Caminando de exhibición en exhibición, mirando a los animales aburridos e inquietos en sus jaulas, no sería muy divertido estar atrapado en un zoológico, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si estás en un zoológico ahora mismo y ni siquiera lo sabes? Una de las teorías de por qué los científicos nunca han encontrado extraterrestres te sorprenderá hasta la médula. Podría ser tan simple como que los extraterrestres no quieran ser encontrados. Es posible que los extraterrestres hayan colocado a seres humanos en el planeta Tierra para mantenernos dentro de un zoológico, como todos los adorables pingüinos de un SeaWorld. La idea se llama hipótesis del zoológico y es bastante popular en la comunidad astronómica. En 1973, el astrónomo John Ball del MIT sugirió que las formas de vida superiores siguen la directiva principal de Star Trek. Todos los techies saben de lo que estoy hablando. La directiva principal significa que los extraterrestres no pueden interferir con las civilizaciones menos desarrolladas. John sugirió que los humanos nunca han contactado a extraterrestres porque, por mucho que duela, todos nuestros sentimientos simplemente no somos dignos. Algunos científicos todavía hoy apoyan la hipótesis del zoológico y se ha trabajado mucho para provocar un encuentro extraterrestre. En 2017, una antena noruega transmitió un mensaje a través de las estrellas hasta un lugar a 12 años luz de distancia. No parece mucho en el gran avance del universo, pero 12 años luz es una distancia extremadamente grande. Y aún así, con el mensaje transmitido a todos los hombrecitos verdes que potencialmente escuchaban, no hubo contacto.
Entonces, ¿podrían realmente los humanos vivir en un zoológico del tamaño de un planeta? Podría explicar por qué hay tantos avistamientos de ovnis, pero lo único que hacen es mirarnos desde sus naves espaciales. Los ovnis podrían ser extraterrestres curiosos que vienen a ver la exhibición de la Sociedad Zoológica de la Vía Láctea en el planeta Tierra. Podría ser que, para los extraterrestres, tú y yo no seamos más que pingüinos. Según los sumerios, los antiguos sumerios tenían un concepto increíble de dónde venían los seres humanos. Hace 6500 años en Irak, entonces conocido como Mesopotamia, floreció el reino de Sumer. Fueron la primera sociedad humana verdaderamente avanzada, al menos la primera que los científicos se sienten cómodos confirmando ahora mismo. Pudo haber habido civilizaciones mucho antes que se perdieron en la historia. Los sumerios inventaron el lenguaje, la escritura, el arte, la astronomía, las matemáticas y mucho más. También tenían un sistema religioso complejo que consideraba a un grupo inusual de dioses como creadores de los seres humanos. A diferencia del cristianismo, de donde Dios creó a los humanos y los dejó correr como pollos de corral, los sumerios creían que los humanos vivían con los dioses. Los humanos fueron creados como sirvientes porque los dioses eran demasiado vagos para hacer su propio trabajo. Pero, ¿eran estos realmente dioses o sabían los sumerios que eran esclavos de una raza de alienígenas poderosos? En la antigua ciudad de Nippur, los arqueólogos descubrieron el mito sumerio original de la creación inscrito en tablillas de arcilla. La historia se conoce como Enuma Elish y fue escrita miles de años antes del Antiguo Testamento. El texto describe cómo los dioses ya no querían trabajar duro, por lo que produjeron una raza de seres subordinados que harían su trabajo por ellos. Los dioses utilizaron su propia carne y sangre, mezclada con un poco de material genético del suelo para crear un tipo de especie híbrida, en parte dios, en parte terrícola orgánico. Entonces, ¿cómo se siente saber que es posible que tengas la sangre de los dioses fluyendo por tus venas? Aquí tienes un pequeño dato que puedes utilizar durante tu próximo debate teológico. En el Enuma Elish, los primeros humanos fueron creados en un lugar llamado Edén. En la antigua lengua sumeria, Edén significa terreno plano. El Edén era el jardín de los dioses, ubicado en algún lugar de Mesopotamia. Los eruditos creen que la Biblia copió exactamente esta historia de los sumerios. Estos dioses perezosos eran los Anunnaki. Y si eres un espectador de este canal desde hace mucho tiempo, no tengo ninguna duda de que has escuchado el nombre antes. El Enuma Elish podría interpretarse como la historia de extraterrestres que llegan al planeta y crean humanos como clones en miniatura de ellos mismos. Si es cierto, significa que los extraterrestres impulsaron la civilización. Los humanos todavía vivían en cuevas cuando los Anunnaki llegaron a la Tierra. A través de la modificación genética, los Anunnaki coincidieron por sí solos la civilización. Pero entonces, ¿por qué nos abandonaron y dónde están ahora? El último ancestro común universal. Cuando se trata del origen de toda la vida, una creencia popular entre los genetistas es que toda la vida en la Tierra provino de un único ancestro común conocido como Luca. Luca significa último ancestro común universal. La idea es que cada árbol, pez, ser humano y lagarto pueda rastrear su origen hasta un organismo muy básico que surgió solo una vez. Fue el momento en el que un rayo quedó atrapado en una botella, con todos los ingredientes reunidos en el momento justo y en el ambiente justo. En un abrir y cerrar de ojos nació la primera forma de vida genética del planeta, y de allí surgieron todos los demás seres vivientes. Fue la semilla que dio origen al árbol de la vida. De las ramas del árbol crecieron las millones de especies que han existido en los últimos 4.000 millones de años aproximadamente. Es una teoría que tiene sentido desde un punto de vista científico, pero que puede que no sea 100% exacta. Paul Davis, de la Universidad Estatal de Arizona, cree que la vida puede haber evolucionado varias veces. Davis ha sugerido que podría haber más de un árbol de la vida, incluso si los otros árboles ya están extintos. De lo que Pablo está hablando son de formas alternativas de vida. El modelo actual de vida en este planeta es predecible. Los animales utilizan oxígeno, tienen órganos, la capacidad de moverse, reproducirse y la mayoría de ellos tienen familias y globos oculares. Estamos familiarizados con los tipos de animales que tenemos en la Tierra, pero Davis propone que las formas de vida que se originan a partir de una semilla de árbol universal diferente podrían exhibir características muy diferentes. Por ejemplo, en lugar de sangre tal vez tenían
arsénico corriendo por sus venas. Quizás en lugar de respirar oxígeno, los animales terrestres de un árbol alternativo respiraron gas tóxico. Davis cree que podría haber evidencia de estas formas alternativas de vida viviendo en lugares como respiraderos hidrotermales a miles de metros bajo el océano. Entonces, ¿qué significa esto para el origen de la humanidad? Significa que podría haber habido otras especies inteligentes en el planeta hace miles de millones de años. Quizás una especie que vivió en la Tierra cuando estaba cubierta de magma y el aire era veneno para respirar, al menos para ti y para mí. Superhumanos entrantes. Tú y yo hemos explorado mucho las antiguas vías de la evolución humana hoy. Pero, ¿qué pasa con el futuro de la evolución humana? ¿Podrían los humanos con sus superpoderes evolucionar las próximas décadas, siglos o milenios? La respuesta es un sí rotundo. De hecho, ya existen humanos con poderes extraordinarios. ¿Has oído alguna vez la historia de Vladimir Durov, un entrenador de animales que supuestamente tenía una conexión telepática con los animales? Básicamente era el Dr. Dolittle, pero en la vida real. Si pudieras conectarte telepáticamente con tus mascotas, ¿de qué hablarías? Quizá ya lo hagas. También existen ya tecnologías que se pueden utilizar para crear seres humanos más desarrollados evolutivamente. El sistema CRISPR se está utilizando actualmente para modificar cadenas de ADN, seleccionando y eligiendo con qué rasgos nace un bebé. Los científicos creen que los genes mutantes podrían identificarse y colocarse dentro de los humanos mientras están en el útero. En teoría, esto podría proporcionar poderes de telequinesis, superfuerza y tal vez incluso supervelocidad. Pero, ¿qué pasa con la evolución natural? No existe un camino establecido que los seres humanos deban seguir. Con el tiempo podríamos evolucionar para respirar bajo el agua. ¿No sería maravilloso nadar con delfines y bucear con tortugas? E incluso nos podrían crecer alas en algún momento. No hay limitaciones en el mundo de la evolución. Basta con echar un vistazo a las ballenas. Solían caminar sobre la tierra, avanzando pesadamente sobre 4 patas, y ahora son los animales más grandes del océano. La evolución es sorprendente, por decirlo menos. Dentro de 100.000 años, ¿cómo crees que será la especie humana? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. La ecuación marciana. ¿No es extraño cómo la vida puede migrar a grandes distancias? Un pájaro come una fruta, vuela 1.609 kilómetros y usa el baño en un campo vacío. Luego, una semilla de esa fruta crece en el campo vacío, creando todo un bosque. Los científicos creen que así podría ser como se arraigó la vida en la Tierra, no de un pájaro especial gigante, aunque sería genial, más bien de las semillas de vida que se propagan desde Marte a la Tierra. Esta teoría es bastante similar a la panspermia, pero no es idéntica. La idea está más contenida en nuestro acogedor rincón de la existencia. Las investigaciones han demostrado que la Tierra, en su infancia, carecía de los ingredientes necesarios para formar vida. Si la vida es una sopa, la Tierra no tenía zanahorias ni patatas. Los pocos ingredientes que la Tierra no tenía, Marte los tenía. Y como siempre, Marte actuó como nuestro vecino amigable. Según National Geographic, el científico Steven Banner descubrió pruebas de 2 elementos muy importantes en el planeta rojo. Steven y su equipo descubrieron que hace miles de millones de años en Marte, el elemento boro estaba presente. Este elemento es clave en la creación de los componentes básicos de la vida. Llevémosla a la sopa de patatas de nuestra vida. Steven y su laboratorio también encontraron molibdeno, otro ingrediente clave en la vida. El molibdeno puede ser la zanahoria que nos falta, pero ¿cómo llegaron las patatas y zanahorias de Marte a la Tierra a través de la inmensidad del espacio para preparar la sopa de la vida? Seguramente tuvo algo que ver con un meteorito. Steven y su equipo han teorizado que una roca golpeó Marte, arrojando escombros a la Tierra. La transferencia de elementos dio como resultado que todos los ingredientes finalmente estuvieran en la olla y así nació la vida en el planeta. Existe una teoría menos popular sobre Marte y la Tierra, pero creo que podría resultarte interesante. También es posible que Marte fuera el hogar de una civilización muy avanzada que emigró a la Tierra. Echa un vistazo a la superficie marciana a través de un telescopio y verás claramente que el planeta ya no es habitable, pero tal vez solía serlo. Los científicos han confirmado que lagos y océanos líquidos alguna vez fluyeron a través de la superficie del planeta.
Teniendo en cuenta que tenían tantas patatas y zanahorias y también agua, Marte podría haber sido el hogar de la civilización humana original. Obviamente, sin embargo, no funcionó, como lo demuestran los miles de kilómetros de polvo rojo vacío. Si la civilización hubiera avanzado lo suficiente, tal vez hubieran entendido que su desaparición era inminente. Al igual que Noé y su arca, se subieron a una nave espacial y volaron a la Tierra. Pero con la pérdida de su tecnología, olvidaron sus orígenes. Comenzaron a vivir en cuevas, involucionando en lugar de evolucionar. ¿Qué pasa si los humanos recién ahora estamos alcanzando niveles tecnológicos similares a los que alcanzaron nuestros antepasados en Marte hace generaciones? El simio acuático. A principios de la década de 1940, el científico alemán Max Westenhofer se obsesionó con la idea de que los humanos procedían del océano. Notó ciertas características que sugerían un pasado acuático, por ejemplo, la caída del vello corporal y la posible regresión de los dedos palmeados, también el hecho de que lloramos lágrimas saladas. Pero, ¿quién necesita todo ese vello corporal? Max no creía mucho en la evolución, no creía que los humanos alguna vez fueran simios, en cambio, pensó que éramos gente del mar. Apuesto a que no tenías humanos evolucionando a partir de sirenas en tu tarjeta de bingo de hoy. Es una teoría que ha sido enterrada en los últimos años a medida que los científicos intentan alejarse de ella, pero la teoría de los simios acuáticos es legítima. Ahora les voy a decir exactamente por qué los humanos pudieron haber vivido originalmente bajo el mar. Max Westenhofer fue tachado de lunático después de empezar a hablar de sirenas. Por supuesto, estoy diciendo la palabra sirena, pero este nunca fue el término usado por Max. No estaba tan loco como para hablar maravillas de las sirenas. El biólogo Alistair Hardy, que tenía ideas similares, fue un poco más discreto acerca de sus creencias. En la década de 1930, Alistair Hardy comenzó a teorizar sobre la posibilidad de que los humanos tuvieran ancestros acuáticos, pero esperó mucho tiempo para compartir sus resultados. Se convirtió en un académico respetado e incluso fue nombrado caballero por sus contribuciones al campo de la biología marina. Solo cuando alcanzó la cima de su profesión, sorprendió al mundo. En un discurso pronunciado en 1960, anunció su creencia de que los humanos quizás evolucionaron a partir de simios acuáticos. La idea generó algunos titulares sensacionalistas en los periódicos nacionales, pero la comunidad científica simplemente ignoró a Hardy. De repente se convirtió en un marginado de la clase. No deshonrado, pero ya no particularmente aceptado. En lugar de refutar sus afirmaciones, la comunidad científica simplemente le hizo caso omiso. ¡Qué grosero es eso! Aquí está la teoría en todo su esplendor. Hardy sugirió que los ancestros humanos vivieron a lo largo de las costas hace al menos 7 millones de años. Eran solo parcialmente acuáticos y vivían en zonas costeras para recolectar mariscos y algas. Eran buceadores de aguas poco profundas, capaces de contener la respiración y nadar como peces. Es posible que los primeros Homo sapiens surgieran de ambientes costeros mucho antes de que comenzaran a vagar por las llanuras africanas. Los científicos ya ni siquiera hablan de esta teoría y, sinceramente, no estoy seguro de qué tienen los humanos acuáticos que asusta tanto a la gente. Basta con echar un vistazo a los Bayou, la inmersión moderna de los humanos acuáticos. Los Bayou son un grupo marinero de nómadas que viven en el sudeste asiático. Pueden contener la respiración durante más de 5 minutos, más tiempo que los buceadores mejor entrenados del mundo. Han estado cazando peces bajo el agua como su principal alimento durante al menos unos miles de años. Los Bayou son ejemplos vivos de cómo los humanos podrían haber evolucionado a partir de una especie de antigua criatura simio-sirena. Entonces, ¿por qué ignoramos los hechos? ¿A qué le temen todos? Los universos paralelos. Una singularidad microscópica dio origen a todo lo que existe en el universo observable hace 13.700 millones de años. Este evento fue el Big Bang. Un dedal de energía explotó, inflándose y expandiéndose en todas direcciones. Antes de que hubiera pasado un segundo, el universo tenía miles de millones de veces su tamaño original. Esa expansión e inflación sigue ocurriendo a medida que el universo continúa desarrollándose. Esta es la teoría aceptada de cómo nació el universo. Pero, ¿es su teoría aceptada? Ciertamente no es una teoría en la que todos crean. Ni siquiera tiene sentido si lo piensas bien. ¿Cómo puede surgir algo de la nada? ¿Qué causó el Big Bang en primer lugar? ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Cómo pudo toda la eternidad haber surgido de un vacío sin forma
¿Cómo es posible que la existencia sea real? Oh no, puedo sentir que se avecina una crisis existencial, así que mantengamos este tren en marcha antes de que se descarrile. Lo que intento decirte es que el universo podría ser incluso más grande de lo que dicen los científicos. La misteriosa inflación y el propio Big Bang han convencido a muchos investigadores de que existen universos paralelos. Alexander Vilenkin es un físico teórico de la Universidad de Tufts en Massachusetts. Según Alexander, la inflación que comenzó con el Big Bang continúa ahora mismo en rincones del universo que están demasiado lejos para ser observados. Se conoce como inflación eterna, lo que sugiere que constantemente se generan nuevas galaxias. Alexander cree que las cosas son aún más locas que eso. En lugar de que un Big Bang creara un universo infinito con nuevos sistemas solares, podría haber habido un número infinito de Big Bangs creando universos al mismo tiempo. Cada universo está en su propia burbuja empujando contra otros universos burbuja. Piense en ello como un rollo interminable de plástico de burbujas en el que cada burbuja contiene un universo infinito. Tratar de imaginar el alcance de esto es difícil para el cerebro humano. Nadie sabe si es cierto, ya que es solo una teoría. Por lo que tú y yo sabemos, nuestro universo podría terminar más allá de Plutón. Podríamos estar dentro de un cubo contenido en una realidad que es demasiado extraña para comprenderla. El mono drogado. Los champiñones son deliciosos. Creo que al menos la mitad del mundo puede estar de acuerdo con eso. Pero ¿sabías que los hongos pueden haber sido responsables de la evolución del cerebro humano? El mero hecho de que estés usando internet ahora mismo podría deberse a que un simio se comió un hongo hace 2 millones de años. Bienvenido a la teoría del mono drogado, una hipótesis tan extraña como parece. Este es para todos los entusiastas de la psicodelia. Según Terence McKenna, el genio detrás del desarrollo de la teoría, los hongos mágicos cambiaron el cerebro de los protohumanos prehistóricos. Ahora, toma asiento mientras te explico cómo sucedió. Uno de los primeros antepasados del Homo sapiens estaba dando un tranquilo paseo por el mundo prehistórico, probablemente en África. Esta era una forma muy básica de ser humano, más mono que hombre. La criatura tal vez no caminaba erguida, sino que cojeaba sobre sus nudillos como un gorila. Acostumbrado a buscar comida y cosechar, el simio se encontró con un hongo. El hongo parecía delicioso, por lo que la criatura parecida a un simio se metió el hongo en la boca. Lo que ocurrió después es algo que la gente ha descrito como trascendente. El protohumano experimentó una visión que alteraba la mente, inducida por el hongo psicodélico, y cuando terminó el viaje, el simio había cambiado profundamente. Se sentía vigorizado, más sabio y un poco menos parecido a un animal primitivo. El simio les contó a sus amigos acerca de los hongos mágicos. Cada vez más simios comenzaron a realizar viajes alucinógenos comiendo los hongos con los que tropezaban. En un par de millones de años, el cerebro humano había triplicado su tamaño. Los hongos fantásticos habían alterado fundamentalmente el cerebro. Llevó a los humanos antiguos a desarrollar el habla, el pensamiento abstracto y la autorrealización. O en otras palabras, la cognición humana. Es una teoría asombrosa que podría explicar cómo los humanos se volvieron tan inteligentes. Pero, ¿es verdad? Los científicos han identificado 23 especies diferentes de primates que añadieron hongos a su dieta durante sus procesos evolutivos. Charles Grove de UCLA dijo que las culturas indígenas tienen una historia con la medicina con hongos, que probablemente aprendieron de sus ancestros prehistóricos. No está confirmado, pero tampoco ninguna de las teorías que te he contado hoy. Quizá los simios comieron hongos y se iluminaron. Quizás humanos poco brillantes de la edad de piedra fueron alterados genéticamente por extraterrestres. Quizás seamos los restos involucionados de una especie marciana. Todas estas son teorías increíbles y realmente disfruté contándotelas, pero ninguna de ellas ha sido 100% probada por la ciencia. La singularidad. Hablé un poco sobre el futuro de la humanidad y lo que la evolución podría traernos. Pero, ¿qué pasa con el final de la línea? ¿Cuál es el último paso en el viaje de la humanidad? Muchas de las mentes más brillantes creen que la raza humana se dirige hacia algo llamado singularidad. A principios de la década de 2000, Ray Kurzweil predijo que la singularidad ocurriría en 2045. La singularidad se producirá cuando las computadoras superen al cerebro humano, dejando a la humanidad obsoleta.
Esto resultará en un cambio repentino y drástico. Los humanos podrían ser reemplazados por inteligencia artificial o cyborgs. Los humanos también podrían ser absorbidos por la tecnología, convirtiéndose en una mezcla de cerebros biológicos y de máquinas que la ciencia ficción ni siquiera ha soñado. Hay muchos creyentes en la inminente singularidad. En el mundo de la ciencia teórica, todo es posible. Podría ser que las civilizaciones extraterrestres ya hayan alcanzado la singularidad y se hayan transformado en una especie de sociedad tipo Borg. Es posible que sepan que hay humanos cerca, pero no tienen ningún interés porque los extraterrestres cyborg viven en estaciones espaciales drenando energía de las estrellas. O ya sabes, lo que sea que a los extraterrestres cyborg les guste hacer en su tiempo libre. Número 10. Antiguos sumerios y Plutón. La antigua civilización sumeria se extinguió hace unos 5500 años, pero durante su gran reinado hicieron algunos de los avances más impresionantes de cualquier civilización antigua. Tenían leyes avanzadas que incluían sistemas de jurado, tenían escuelas, practicaban matemáticas y lo más interesante de todo, dominaban la astronomía. Los sumerios llegaron miles de años antes que los griegos o los romanos, pero parece que tenían incluso más conocimiento sobre el cosmos que las sociedades avanzadas que se desarrollaron mucho después que ellos. Los sumerios tenían un nombre para cada planeta. Sabían de Mercurio y Venus, sabían de Marte y Júpiter, incluso creían que una vez hubo un planeta llamado Tiamat, que explotó y se convirtió en el cinturón de asteroides. Sabían sobre Saturno, Urano, Neptuno e incluso Plutón. De hecho, lo llamaron Pluto Gaga. Esta es la razón por la que esto es tan impactante. Neptuno, Urano y Plutón no fueron descubiertos hasta después de 1700 por telescopios modernos, y dado que nunca se ha encontrado evidencia de que alguna civilización anterior a hace 400 años haya descubierto cómo hacer telescopios tan poderosos, no tiene sentido que los sumerios supieran sobre Plutón. Literalmente no habrían tenido forma de verlo con sus ojos. Este extraño hecho ha dado lugar a muchas especulaciones. Algunos dicen que los sumerios crearon telescopios tan avanzados que podían ver las profundidades de las estrellas. Otros dicen que adquirieron su conocimiento del sistema solar al comunicarse con extraterrestres que bajaron de los cielos. Pero, ¿cuál crees que es la fuente de este conocimiento increíblemente avanzado? Me gustaría leer tus teorías abajo en los comentarios. Número 9. Hilo de fabricación. Los científicos han descubierto la misma herramienta que la gente de la Edad de Piedra usaba para fabricar cordeles, y aunque puede no ser tan emocionante como los extraterrestres potenciales o el misterioso conocimiento temprano de Plutón, fue un gran salto adelante y un desarrollo tecnológico masivo. La herramienta tiene una forma de colmillo de mamut, fue tallada hace 40.000 años por un antiguo ancestro humano para crear una cuerda primitiva. El colmillo fue descubierto con 4 agujeros perforados, perfectamente alineados y marcados con incisiones en espiral. Los investigadores originalmente no estaban seguros de para qué se usaba el instrumento cuando se encontró en Alemania. Teorizaron que podría ser parte de un instrumento musical o un objeto utilizado para ceremonias religiosas, pero los científicos finalmente han descubierto cómo lo usaron nuestros antepasados para tejer fibras vegetales a través de sus agujeros, retorciéndolas y manipulándolas hasta que tuvieron cuerdas y cordeles. Los 4 orificios del instrumento se utilizaron para mantener las fibras vegetales en su lugar. Tejiéndolas juntas, crearon cuerdas para redes de pesca, para arcos y para trampas y lazos. Estas fuertes fibras incluso pueden utilizarse para crear ropa y tirar de objetos pesados con trineos. Y ten en cuenta de que esto fue hace casi 50.000 años, lo que lo convierte en uno de los primeros grandes inventos tecnológicos de la historia humana. Número 8. Las gafas de sol más antiguas. En la remota isla de Baffin en Canadá, un lugar rara vez visto por muchos porque está muy lejos en el norte helado, se ha encontrado algo asombroso. Los investigadores descubrieron lo que creen que podría ser un par de anteojos de sol, los más antiguos del mundo. Fueron diseñados por los Inuit del Ártico para evitar que el resplandor de la nieve les diera en los ojos mientras se movían por el gélido páramo. Es posible que las gafas de sol no sean demasiado elegantes para nuestros estándares modernos, pero ciertamente fueron útiles hace 2000 años. Fueron creadas a partir de una sola pieza de marfil, hechas para ajustarse perfectamente a la cara con finas hendiduras para ver a través. Las gafas protegían al usuario de la ceguera de la nieve durante la brillante luz del sol primaveral que se reflejaba en el hielo y la nieve. Sin estas gafas de moda, simplemente caminar era como mirar directamente al sol. Los inuit que dejaron estas gafas pertenecían a la cultura única de Thule. Los investigadores creen que viajaron desde la costa de Alaska hasta las profundidades de la naturaleza
naturaleza canadiense alrededor del año 1200, y aunque los pueblos antiguos del norte fabricaron muchos tipos de lentes de sol o antiparras para la nieve, este par en particular parece ser el más antiguo. Otras gafas de nieve se construyeron con cuero, mientras que otras se hicieron con madera. Realmente no importaba mientras protegieran al usuario de quedarse ciego en la nieve. Número 7. El primer oro. Siempre estamos hablando de artefactos de oro del antiguo Egipto, de Roma y de las civilizaciones de América del Sur, pero uno de los mayores misterios para los arqueólogos es tratar de averiguar dónde se utilizó por primera vez el oro como metal precioso y por qué. La fecha más cercana que se tiene para el descubrimiento del oro es el 2600 a.C. en la antigua Mesopotamia. Los investigadores creen que estas fueron las primeras personas en crear joyas de oro. Poco más de 1000 años después, en el año 1223 a.C., se utilizó oro precioso en la construcción de la tumba de Tutankamón, pero los investigadores continúan tratando de averiguar por qué la gente de Mesopotamia repentinamente encontró el oro tan importante. Claro, es brillante y parece valioso, pero es una locura pensar que alguien lo sacó de la tierra y dijo: oye, esto se vería perfecto en un collar. De cualquier manera, los rastros más antiguos del oro que se utilizan en la joyería datan de hace unos 4700 años y la moda nunca ha muerto. Las primeras monedas de oro se fabricaron en el año 700 a.C. y ese fue realmente el nacimiento del dinero. En el 564 a.C., el rey Livio Querso estableció la primera moneda de oro internacional. Fue en esta época cuando se estaba excavando oro en todas las regiones de Mesopotamia y el Medio Oriente. Aristóteles estaba filosofando sobre el oro, se estaban haciendo minas en cada veta de oro, todos en la tierra luchaban por tener en sus manos el precioso material amarillo. Número 6. El Nueva York prehistórico. Los arqueólogos en Israel han descubierto la ciudad de Nueva York original. Eso sí, no está ni cerca de la moderna ciudad de Nueva York, al otro lado del planeta. Los investigadores dicen que las ruinas de la ciudad representan una metrópolis que alguna vez fue el hogar de más de 6000 personas. Había templos rituales, fortificaciones, caminos planificados y barrios. Data de hace 5000 años, aunque debajo se encontró algo más antiguo. Debajo de las ruinas de la ciudad, los arqueólogos israelíes encontraron rastros de un asentamiento anterior de 2000 años antes. Los directores de la excavación lo llamaron la Edad de Bronce temprano en Nueva York. La fundación de la ciudad cambió drásticamente la urbanización de Israel. Antes de eso, la gente vivía en asentamientos primitivos de unas pocas docenas, pero en algún lugar del camino, los humanos comenzaron a concentrarse en este único lugar. Se convirtió en una ciudad de más de 65 hectáreas, el doble del tamaño de cualquier otra ciudad de la región. No queda casi nada de la mega ciudad ahora, solo ruinas, restos de cerámica y huesos de animales quemados de los sacrificios y estatuas rotas. Se encontraron alrededor de 4 millones de fragmentos de artefactos en total, y algunos de ellos incluso llegaron desde Egipto. Esto ha llevado a los arqueólogos a especular que la antigua Nueva York pudo haber sido tan impresionante que atrajo a colonos de reinos lejanos. Número 5. Medicina mágica del antiguo Egipto. Los egipcios fueron algunos de los primeros humanos en descubrir cómo curar los enfermos usando medicina. Hace 5000 años, fueron ellos quienes iniciaron el concepto de una vida saludable. Algunos de los primeros registros de médicos provienen del antiguo Egipto, y sin embargo, esta ciudad fue única en el sentido de que descubrió cómo usar las hierbas para medicina práctica y natural, al mismo tiempo que empleaba su propia clase de magia que probablemente no hizo mucho para curar a nadie. Esto es lo que pasaba con los antiguos egipcios. Creían que los dioses y los demonios, así como los espíritus, estaban detrás de las enfermedades. Pensaban que los espíritus entraban en el cuerpo de una persona y afectaban la forma en que funcionaba. Para deshacerse de estos espíritus molestos, los médicos usaban una combinación de oraciones espirituales y remedios naturales. En aquel entonces, los médicos eran sacerdotes, pero antes de que la civilización egipcia colapsara, de hecho habían separado lo que eran esencialmente curanderos espirituales de los verdaderos médicos. Eran tan buenos en lo que hacían que la gente vino de otros imperios solo para obtener ayuda de los médicos egipcios. Existe un documento que contiene más de 700 remedios y fórmulas. Fue escrito por un médico egipcio en el 1500 a.C. llamado Papiro de Ebers. El documento detalla cómo los médicos descubrieron que el corazón es el suministro de sangre del cuerpo, unido a los vasos en cada rincón. También descubrieron las características de las enfermedades mentales, cómo usar el control de natalidad, cómo solucionar problemas dentales e incluso cómo extirpar quirúrgicamente un absceso o un tumor. Número 4. Un sueño de átomos.
Acharya Kanada nació alrededor del año 600 a.C. en el este de la India. Era un científico natural, un filósofo y algo así como un genio. Según la leyenda india, se le ocurrió la teoría de los átomos 2500 años antes del descubrimiento oficial de John Dalton. Fue la primera persona en sugerir que todo el universo estaba formado por pequeños átomos que son invisibles para el ojo humano. La idea se le ocurrió un día mientras partía un trozo de pan en pedacitos. En algún momento se dio cuenta de que no podía dividir la comida en fragmentos más pequeños. Ya había partido el pan en migajas muy pequeñas y comenzó a preguntarse en qué momento algo como un trozo de pan se volvió tan pequeño que ya no se podía dividir. Esto se convirtió en la idea de la partícula, la pieza más pequeña de materia que es indivisible. Por supuesto, no tenía manera de probar su teoría. Todo lo que podía hacer era pensar en estas diminutas partículas, tan pequeñas que el ojo humano no podría verlas. El razonamiento detrás de su teoría era como si pudieses romper un trozo de pan en migajas, y esas migajas deben romperse en algo que los humanos no tienen la capacidad de ver, y tenía razón, pero los humanos no estuvieron de acuerdo colectivamente con él por otros 2 milenios y medio. Bastante increíble, ¿verdad? A pesar de no tener acceso a instrumentos científicos para probar sus teorías, este sabio estaba pensando a un nivel microcientífico. Número 3. El descubrimiento griego de las sirenas. La historia de las sirenas convencionales se remonta a la antigua Grecia. No necesito molestarte con los detalles de lo que es una sirena, una criatura híbrida pez humano. Algunos de los primeros cuentos de sirenas provienen de historias griegas de monstruos peligrosos que eran mitad mujer, mitad pájaro. Vivían en los peñascos rocosos de las costas y cantaban maravillosamente para seducir marineros. Los marineros se enamoraban tanto del canto de la sirena que desviaban sus barcos contra las rocas y se estrellaban. Pero estos no fueron en realidad los primeros cuentos de sirenas. Las primeras historias conocidas provienen de Asiria en el año 1000 a.C. Los asirios creían en una diosa sirena llamada Atargatis. Ella accidentalmente mató a su amante y saltó a un lago avergonzada, tomando para siempre la forma de un pez, pero como era tan hermosa solo se convirtió en un pez de la cintura para abajo. Tenía cola de pez y la hermosa parte superior del cuerpo de una mujer. ¿Qué tiene que ver todo esto con los descubrimientos antiguos? Hay algunos que especulan que las sirenas alguna vez fueron reales o al menos algún extraño facsímil de sirenas. La narración coincidente de historias de sirenas desde Asiria hasta Grecia y más allá sugiere que los marineros pueden haber visto algo sospechoso. Incluso los historiadores romanos, específicamente Plinio el Viejo, describieron avistamientos de sirenas en el Mediterráneo. Entonces los asirios fueron las primeras personas en presenciar físicamente una sirena real, o fueron los primeros en inventar las historias de peces e híbridos humanos. Número 2. Fantasmas de Babilonia. Una tablilla babilónica de hace 3500 años podría contener la primera representación de un fantasma. La tablilla se hizo en el año 1500 a.C. Representa lo que parece ser un fantasma masculino que regresa del más allá. Esto es según el curador del Museo Británico Irving Frinkle. De ser cierto, podría significar que mientras los asirios inventaron las sirenas, los babilonios inventaron los fantasmas. Las historias que todavía apreciamos hoy pueden haber sido algunas de las primeras historias jamás contadas. Irving Frinkle cree que la tablilla contiene instrucciones detalladas sobre cómo exorcizar un fantasma. Las instrucciones explicaban cómo transferir un espíritu que te está molestando a una figura inanimada. Para deshacerse de un fantasma molesto, simplemente hacías una figura del hombre o la mujer difunto, preparaban 2 vasos de cerveza e invocaban al dios mesopotámico Shamash al amanecer. Al decir las palabras rituales, el fantasma entraba en la figura y te dejaba en paz. La tableta también venía completa con una advertencia de no mirar hacia atrás durante el ritual, de lo contrario no funcionaría y el fantasma podría atraparte. Esta es solo una interpretación y no ha sido verificada al 100%. Irving cree que el dibujo fue hecho por un maestro artesano y guardado en la biblioteca de un exorcista o en un templo dedicado a Shamash. Pero de cualquier manera que lo mires, esta parece ser la primera evidencia de que un humano descubrió un fantasma. Número 1. El descubrimiento de la gravedad. Un hombre llamado Ramesh Pokhriyal, que resultó ser el ministro de Desarrollo de Recursos Humanos de la India, dice que todo lo que se sabe sobre Isaac Newton es mentira. Afirma que un matemático indio descubrió la gravedad cientos de años antes de que Sir Isaac Newton. No es que Newton fuera un fraude, sino que alguien más se le había adelantado. Esta extraña acusación involucra a varias personas diferentes. El primer científico indio en discutir los efectos de la gravedad fue Brahmagupta en
en el siglo VII, escribió en un texto histórico que los cuerpos siempre caerán hacia la Tierra porque es la naturaleza de la Tierra atraer cuerpos. Años más tarde, alrededor del año 1120, el astrónomo indio Bhaskara II elaboró esta idea discutiendo cómo todas las cosas parecen ser atraídas hacia la superficie de la Tierra. El problema aquí no es exactamente quién descubrió primero la gravedad, sino cuál es la definición de descubrimiento. Todos los que alguna vez han estado vivos probablemente sabían que si arrojas algo al aire volverá a caer. Esto es conocimiento general. Isaac Newton no fue el primero en darse cuenta de que hay algo que impide que las personas vuelen al espacio, pero definitivamente fue el primero en explicar y difundir sus ideas de tal manera que se convirtieron en un entendimiento común. Número 10. La ciudad perdida de Kalahari. Fue en 1885 cuando el explorador, animador e inventor canadiense William Leonard Hunt documentó una misteriosa ciudad perdida en lo profundo del desierto de Kalahari, también conocido como The Great Farani. Todos estos años después todavía no sabemos qué encontró realmente esa fatídica expedición, o si incluso podría haber inventado todo. William es recordado como el primer occidental en cruzar el desierto de Kalahari a pie y sobrevivir. Cuando regresó a Europa, describió en un documento que presentó a la Royal Geographical Society una ciudad en ruinas de proporciones bíblicas. Dijo que encontró restos de gigantes de piedra, algo que parecía un templo o una tumba, bloques esculpidos de arena roja y evidencia de una gran metrópolis. Sin embargo, William dijo que era obvio que la ciudad había sido destruida por un terremoto, una explosión o algo igualmente devastador. Lo que quedó de la ciudad después de su destrucción fue arrastrado por las arenas del desierto durante miles de años. A partir de 1932, se han lanzado aproximadamente 25 expediciones para encontrar esta ciudad mítica. Ninguna de ellas ha tenido éxito. No sabemos si alguna vez hubo una ciudad en el desierto o quién pudo haberla construido. No es imposible, ya que Kalahari es un enorme desierto de arena de 180 millones de años. Las arenas movedizas podían enterrar fácilmente a toda una civilización, pero imaginar que la gente fue al desierto y construyó la ciudad es un poco difícil de creer, y The Great Farani tenía una imaginación fabulosa, por lo que es difícil saber si realmente encontró una ciudad perdida o si fue parte de sus aventuras e imaginación. Número 9. La ciudad perdida de Meroe. Meroe se encuentra al sur de Asuán, justo al lado de la frontera egipcia moderna con el país de Sudán. Hace miles de años, esta era una importante metrópolis perteneciente al antiguo reino de Kush. La ciudad era el hogar de miles de personas y estaba salpicada por docenas de pirámides, como nunca antes se había construido en Egipto. Todo lo que queda de lo que alguna vez fue una gran ciudad son ahora ruinas de esas pirámides, casi todas partidas por la mitad, que se alzan como obeliscos negros destrozados contra el páramo marrón del desierto. Es difícil creer que alguien viviera en este lugar. Sin embargo, mucha gente lo hizo. La antigua ciudad de Meroe se construyó estratégicamente en una encrucijada entre muchas civilizaciones, desde los comerciantes que podían detenerse y descansar y vender sus mercancías. Esto fue alrededor del año 1069 a.C. Floreció hasta el año 350 después de Cristo, cuando los cushitas fueron completamente diezmados por el imperio aksumita de Etiopía. En términos de civilización humana, esta fue una gran parte de su tiempo. Con mucho, la parte más fascinante de Meroe son las pirámides. Para los egipcios, estas personas se llamaban nubios, y debido a su proximidad, no sorprende que estuvieran influenciados por la cultura egipcia. Asimismo, los egipcios se inspiraron en los nubios, pero en lugar de hacer enormes pirámides que pudieran tocar el cielo, los nubios optaron por los números. Construyeron muchas más pirámides que las que los egipcios jamás pudieran soñar, pero eran mucho más pequeñas y estaban hechas de piedra negra. Varias aún sobreviven hoy, pero se están desvaneciendo gradualmente con el resto del lugar olvidado. Número 8. La capital Hazara. Atil fue una vez la capital del imperio Khazar, pero nadie sabe dónde está. Estuvo ocupada al menos durante el siglo VIII al siglo X y estaba en algún lugar de lo que hoy es Rusia, pero nadie ha podido encontrarla. Algunos arqueólogos ni siquiera creen que siga existiendo, ya que dicen que probablemente fue arrasada cuando el mar Caspio se elevó hace miles de años. Las excavaciones realizadas en 2003 por expertos de la Universidad Estatal de Astrakhan encontraron ruinas cerca del pueblo de Samostelka de Rusia que contenían artefactos de Khazar, pero no pudieron confirmar el sitio como la ubicación. Pero ¿quiénes eran los házaros de todos modos? Eran una confederación de tribus que cubrían gran parte de Rusia europea a partir del siglo VI. Nadie sabe exactamente de dónde vinieron estas personas o mucho sobre su historia más temprana. Sin embargo, sabemos que tuvieron contacto con los persas, que recibieron ayuda del emperador bizantino Heraclio y que se convirtieron en un imperio independiente en el siglo VII. Luego, mientras los árabes continuaron su expansión hacia el norte del Cáucaso, a mediados del siglo
siglo VIII, los házaros fueron arrastrados a la guerra, se vieron obligados a abandonar muchas de sus ciudades, la lucha se extendió hasta Armenia y luego fueron dispersados por los vientos. Desde entonces su capital se ha perdido. Y ahora el número 7, pero primero gracias a todos nuestros suscriptores por vernos y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. La ciudad perdida de Zeta. Percy Fawcett fue un gran explorador que se aventuró en las selvas del Amazonas en busca de una ciudad perdida y nunca regresó. Dependiendo de a quién le preguntes, Percy era un aventurero brillante o un lunático incompetente. Ha sido descrito como ambos por personas que lo conocieron a finales del siglo XIX. Lo que sabemos definitivamente es que Percy fue un explorador territorial, un hombre que fue a lugares que nunca habían sido mapeados con nada más que un machete y una brújula. Conoció tribus, exploró el mundo e incluso fue la inspiración detrás de Indiana Jones, supuestamente. Pasó 18 meses en la frontera entre Brasil y Bolivia en 1906, momento en que se convenció de que había una civilización perdida en un lugar de la zona. En 1912 se refirió a este lugar como la ciudad perdida de Zeta. En 1921, Percy y su equipo salieron a buscar la ciudad. No llegaron muy lejos, ya que la mayoría de su equipo se infectó con enfermedades, fueron asediados por animales salvajes y no pudieron atravesar la selva virgen. Fue un fracaso total. En abril de 1925, Percy emprendió su última misión. A él se unió su hijo mayor, algunos brasileños y otros investigadores. Llegó al territorio inexplorado en mayo de ese mismo año, pero no sabemos qué pasó después. Pasaron 2 años y nadie escuchó ni una palabra de ellos. Se habían ido y también su equipo. Se lanzaron 13 expediciones para averiguar qué le pasó a Percy y más de 100 personas murieron sin éxito mientras intentaban atravesar la jungla. Todavía no sabemos si la ciudad perdida de Zeta es real. Número 6. Ciudad submarina del Golfo de México. Un arqueólogo aficionado anunció recientemente el increíble descubrimiento de una ciudad perdida de 12.000 años de antigüedad. Permítame comenzar diciendo que su descubrimiento no ha sido tocado remotamente por ningún arqueólogo profesional, pero su nombre es George Gale y su supuesta ciudad perdida incluye una pirámide y se esconde frente a la costa de Luisiana. Según el propio George, ha realizado nada menos que 44 viajes al sitio donde dice que están las ruinas. La ubicación está cerca de las islas Chandeleur del Golfo de México, a unos 80 kilómetros de la costa. Afirma haber visto con sus propios ojos una estructura piramidal en el centro de una enorme ciudad construida de granito. Hay cientos de edificios, todos ellos cubiertos de arena y limo. Aparentemente la ciudad fue construida por personas hace miles de años que flotaron piedras por el río Mississippi. Luego las ensamblaron frente a la costa, cerca de lo que ahora es Nueva Orleans. Esto fue hace 12.000 años, justo cuando los humanos entraron por primera vez en América del Norte. De ser cierto, este descubrimiento daría la vuelta al mundo de la arqueología, pero desafortunadamente George no tiene pruebas que necesita para cambiar los libros de historia. Afirma que las estructuras están allí abajo, pero ningún científico legítimo lo ha confirmado, y George no tiene ninguna evidencia física. Si bien podría tener razón, la comunidad científica estaría completamente conmocionada. Número 5. La ciudad perdida de las arenas árabes. Supuestamente hay una ciudad perdida llamada Ubar, escondida debajo de las arenas de Ramlat Shuyat en Dhofar. Esto está en la península arábiga. Cuenta la leyenda que la ciudad una vez fue rica en tesoros, llena de hermosos jardines y tenía muros de alta piedra roja. Supuestamente fue encontrada por el explorador occidental Bertrand Thomas en 1930, pero estaba en un horrible estado de deterioro. Thomas dirigió varias misiones después, pero nadie ha podido documentar la ciudad perdida, aunque varios exploradores diferentes dijeron que la vieron en 1993 y 1998. Supuestamente está ubicada cerca de un sumidero gigante en Shizur, un pozo de agua aislado en medio de un páramo arenoso. La ciudad ha sido llamada la Atlántida de las Arenas por lo misteriosa que es. Los historiadores árabes creen que nunca existió y creen que el nombre de Ubar simplemente se refiere a la región del desierto. Sin embargo, no se puede negar que aquí se ha descubierto sitios arqueológicos en el desierto. En 2007, las excavaciones cerca del sumidero revelaron las ruinas de una fortaleza, así como artefactos de Persia, Roma y Grecia. Claramente el área era mucho más activa hace unos 2000 años. Debe haber habido una ciudad en alguna parte, pero ningún investigador puede localizarla para saber si existió. Ni siquiera sabemos quién pudo haberla construido. Número 4.
Etsanoa. La ciudad perdida de Etsanoa fue redescubierta en junio de 2015 por el arqueólogo Don Blakesley y su equipo de investigadores. Identificaron lo que creen que es toda la región que Etsanoa alguna vez abarcó en Kansas. Si nunca has oído hablar de Etsanoa antes, no estás solo. Cuando los exploradores españoles entraron en lo que ahora es Kansas en 1601, afirmaron haber encontrado un gran asentamiento, pero nadie se interesó mucho hasta la década de 1930, cuando comenzaron las excavaciones en lugares alrededor de la ciudad de Arkansas. Los arqueólogos encontraron muchos sitios antiguos que alguna vez estuvieron poblados por indígenas Wichita. Sin embargo, llegaron a la conclusión de que se trataban de pueblos y aldeas individuales, no de una ciudad masiva, pero estaban equivocados. Debajo de lo que ahora es la ciudad de Arkansas y extendiéndose por kilómetros, hacia el norte estaba Etsanoa, una de las ciudades más grandes de América del Norte antes de que llegaran los europeos. Estaba poblada por alrededor de 20.000 wichitas ancestrales. Lo que los arqueólogos confundieron con asentamientos individuales eran en realidad grupos de casas, lo que consideramos suburbios. Si los europeos nunca hubieran llegado, los españoles nunca hubieran aparecido y hubieran comenzado a masacrar a todos, esta muy bien podría haberse convertido en la ciudad más grande de América del Norte. En ese momento rivalizaba incluso con la gran capital de los aztecas, Tenochtitlán, en la Ciudad de México. Número 3. La montaña turquesa. El minarete de Jam es la última pieza arquitectónica que queda en pie dentro de la antigua ciudad perdida de la montaña turquesa. Es una torre que se construyó en el siglo II en Afganistán y se eleva más de 55 metros sobre el valle. La torre fue una vez un monumento brillante en la montaña turquesa, la legendaria capital perdida de Afganistán de la Edad Media. Esto fue cuando el país estaba gobernado por el Imperio Gurid, durante una época en que los judíos, cristianos y musulmanes vivían en la misma ciudad en relativa armonía. Los historiadores creen que no fue hasta la destrucción y posterior desaparición de la ciudad que los practicantes de estas regiones se dividieron y se pelearon como enemigos. Al menos eso es lo que nos dice la evidencia. Se suponía que era un centro multicultural y una ciudad próspera. Fue el hogar de una comunidad comercial judía, como lo demuestran las inscripciones dejadas en las lápidas descubiertas en la década de 1950. Próspero hasta principios de la década de 1220, cuando el hijo de Genghis Khan, Ogedei Khan, apareció y destrozó el lugar. Como dije antes, la torre es lo único que queda. Si no fuera por esta única aguja que se eleva hacia el cielo, ni siquiera sabrías que una ciudad antigua estuvo aquí. No queda nada, literalmente nada, y cuando la torre caiga será el último vestigio de la ciudad del Imperio Gurid desaparecido. Número 2. La ciudad invisible. Aquí hay algo que probablemente nunca esperaste escuchar. En la franquicia de videojuegos Tomb Raider, Lara Croft va en busca de la mítica ciudad perdida de Kitez. Es una trama importante en algunos de los juegos de la franquicia, pero lo cierto es que la ciudad mítica en realidad pudo haber sido un lugar real. Podría estar perdida debajo del agua del lago Svetloyar de Rusia. Los arqueólogos en 2011 descubrieron objetos debajo del agua aquí que creen que se perdieron cuando la ciudad se hundió. La leyenda de la ciudad se remonta a principios del siglo XIII. Little Kizet fue fundada por el gran príncipe de Vladimir, el príncipe Gregory, en lo que ahora es el Oblast de Nizhny Novgorod en Rusia. Este es un lugar muy real que ha sobrevivido más de 700 años y todavía está en pie, pero un poco más lejos, el príncipe supuestamente encontró un hermoso lugar donde quería hacer una nueva ciudad, y esto se convirtió en Kizet. Era considerado un lugar sagrado. Se construyeron docenas de monasterios e iglesias, pero su ubicación exacta era un secreto para los extraños. Cuando Batu Khan y la Horda Dorada aparecieron en 1238, destruyeron Little Kizet y se fueron a buscar Kizet. La descubrieron, pero luego sucedió algo extraño. Los mongoles se sorprendieron porque no había muros, ni ejército, ni nada que les impidiera tomar el lugar. Todo lo que vieron fueron ciudadanos reunidos y rezando. Luego el agua comenzó a salir a chorros del lago, hubo un gran estruendo y la ciudad se hundió ante sus ojos. Al menos ese es el mito. Ahora los investigadores han encontrado rastros arqueológicos de la ciudad en el fondo del lago. Parece que podría haber algo de verdad en ello. La ciudad definitivamente no descendió al agua por sí sola, sino que pudo haberse sumergido como resultado de un terremoto repentino. Número 1. Ganga Negara. Ganga Negara es una mítica ciudad perdida de un reino malayo-indio que alguna vez gobernó gran parte de Malasia en el siglo II. Los investigadores dicen que el reino se derrumbó después de que fuera atacado por el rey Rajendra Chola I del sur de la India en algún momento alrededor de 1025. Sin embargo, nunca se ha encontrado ningún rastro de la ciudad. Probablemente fue el reino de Ganga Negara quien construyó la ciudad, activa entre el 100 y el 1000 después de Cristo. Y sí, estas personas nombraron
a su gran ciudad como ellos mismos. Seguramente llegaron a la región como comerciantes hindúes, parte de un grupo que construyó colonias en el sudeste asiático en lugares como Camboya, Tailandia y Sri Lanka. Una leyenda incluso dice que el fundador era descendiente de Alejandro Magno. Tal vez por eso se las arreglaron para hacerse con un trozo de pastel mucho más grande que el resto de las colonias, apoderándose de Malasia y comerciando con tierras lejanas. Lamentablemente hay muy poca evidencia arqueológica de estas personas. Hay artefactos, pero están repartidos por Malasia y no indican que haya una sola capital en algún lugar en particular. Definitivamente existió, pero los rastros de Ganga Negara desaparecieron hace mucho tiempo. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas misteriosas ciudades perdidas crees que realmente existió? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.